Bendiciones, bendiciones, mis hermanos, a todos. Gracias, misericordia y paz a todos. Es un placer saludarlos, a los que están en vivo con nosotros en este momento, en este estudio, y de una forma especial a todos aquellos que nos van a ver algún día a través de YouTube. Antes de continuar con el estudio de esta semana, de lo que corresponde o que ha correspondido y se ha venido tal vez leyendo durante toda la semana, porque a partir de mañana comienza la próxima sesión y es una responsabilidad de nosotros leer y seguir en el estudio sistemático de toda la Torá. Torá son los 5 primeros libros de Moisés llamados Pentateuco, lo que nosotros conocemos hoy como Pentateuco. A eso le agregamos los escritos de los profetas, los escritos de los reyes, las crónicas de los reyes, los profetas en todo su sentido, profetas mayores, menores, y le agregamos lo que nosotros llamamos el pacto renovado, el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, para tener un tiempo de crecimiento, de conocimiento. Si nosotros no hacemos esa tarea, quiero decirle, no vamos a entender muchas cosas y es un proceso de toda la vida. O sea, esto no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, déjenme, antes de comenzar a entrar en el tema de la porción que nos compete en esta semana, déjenme darles un resumen de la historia o la intención de la historia del plan de Dios sobre su creación, sobre todo lo que él hizo desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis en el último capítulo, y cómo envuelve las facetas de toda la creación en relación a Dios. Cuando nosotros hablamos de jardín del Edén, el jardín del Edén, el que Dios plantó en Edén, antes de poner allí al hombre, antes de colocarlo allí, representa la presencia, el templo de Dios. O sea, toda la esencia de Dios, todo lo que Dios es, espíritu, está representado en el jardín del Edén. Y este mismo jardín del Edén está representado en el tabernáculo en el desierto, está representado en el primer templo, está representado en el segundo templo, estará representado en el tercer templo y estará representado en el último templo. Y de ahí la historia para nosotros acaba, porque comenzaremos a vivir el presente de Dios. En todas estas transiciones de todos los años que llevamos casi 6,000 años, dentro del calendario lunar estamos contando desde el momento de la caída, desde el momento de la caída de Adán, estamos en el año 5,783. Pero entre el calendario lunar desde la caída y el calendario greco-romano actualizado, el cual seguía por luna-sol, estamos en el año 2022 o 2022. Y hay una diferencia de unos 150, 200 años y la gente lo sabe, pero no saben dónde están esos años. Así que estamos, creo que culminando el año 6,000 para entrar en el año 7,000 dentro del plan de Dios. Entonces, nosotros al relacionarnos con Dios, Adán en el jardín del Edén está en la presencia de Dios, está en el templo de Dios, Dios es todo en su vida, y entonces vino una situación de rebelión, una rebelión que ellos tomaron, una rebelión que ellos hicieron, y por causa de esa rebelión vino un caos, vino una situación. La primer caos, ¿cuál es? Son exiliados, son sacados de la presencia de Dios, fueron expulsados del jardín. Dios esconde su templo, Dios esconde su santuario, no sabemos dónde está. O sea, ese jardín literal. Luego de ese exilio viene un caos de crimen, de asesinato. Entonces viene una situación familiar, luego viene un convenio. Adán hace altares, Dios da una promesa sobre un tercer hijo para reemplazar el asesinado y viene un convenio. Ese caos trae muerte y creo decirles que siempre que hay caos, el resultado es la muerte. Pero cuando entran los convenios, al entrar en pacto, en convenio con Dios, dentro del marco histórico, entonces hallamos la justicia y la bondad de Dios, la podemos ver. Entonces, cuando Dios lleva desde la restauración del tercer hijo de Adán y Eva, lleva el tiempo y viene otra vez a caerse el ciclo. Allí se restaura la paz de Dios, el acuerdo con Dios, se hace altar, se hacen sacrificios, se hacen ofrendas, se restaura y se puede ver la presencia de Dios, la bondad de Dios, hasta que el mundo comienza a degenerarse y se repite. Rebelión. Lo vimos en la parashá de Noah.
todas las naciones se perdieron, hacían lo que hacía cada uno lo que creía que era correcto, y entonces viene esa rebelión, viene ese caos, viene el exilio, pero el exilio viene la muerte. El exilio viene en este momento ya representado en la extensión de toda la humanidad, excepto Noé y sus hijos. Luego de que Noé sale del arca, se hace un altar, se representa la presencia de Dios, se entra en el espacio sagrado de Dios, se hace un convenio, hace pacto, hace sacrificios, se recibe la justicia y la bondad de Dios, y luego toda la descendencia de Noé, el incesto, el pecado, aquellos pueblos que se habían multiplicado en un solo idioma, se rebelan contra Dios, hacen una torre gigante por si alguna vez Dios quisiera otra vez inundar. Estaría tan alta que las aguas no llegarían, porque tendrían que llegar hasta donde Dios habita en su mentalidad. Eso trae vergüenza a esta actitud y vuelve a representarse en la rebelión, el exilio, el caos. El exilio está representado en que los esparció por todas las ciudades de la tierra. Viene el caos, viene la muerte, la justicia y la bondad de Dios no está con ellos, cada uno. Y ahora entramos en este nuevo ciclo. Y quiero decirles, estos son ciclos repetitivos año tras año hasta que Dios establezca su reinado. Y ahí se acabarán los ciclos. Ahí no habrá más muerte, ahí no habrá más rebelión, ahí no habrá más exilio, porque entonces lo veremos todo. Pero esto más o menos es el ciclo de vida que se ha ido llevando por los últimos 6,000 años, desde el momento de la creación de Dios. La parashá que nos compete hoy, o la porción bíblica correspondiente al libro de Génesis, Bereshit, inicios, comienzo, recibe el nombre del hebreo Lech Lecha, y son dos palabras unidas en un solo concepto. Se ha traducido para nuestro idioma español, y recuerden, la Biblia no fue escrita en español. Los mejores traductores han tratado de darle los mejores sentidos de la palabra para traerlo a nuestra vida, y significa vete, pero es mucho más allá. Entonces, paralelo a este estudio de la parashá Lech Lecha, que se encuentra en Génesis, comenzando en el capítulo 12, verso 1, y va hasta Génesis, capítulo 17, terminando en el verso 27, un pequeño resumen rapidito para que lo recapitulen y lo puedan tener. El capítulo 12 habla del comienzo, después de Noé, la torre de Babel, la separación de los 3 hijos y la maldición de Cam. Comienza el inicio de la historia de Abraham, no Abraham todavía, sino de Abraham. Y si nosotros no entendemos este concepto de Abraham, vamos a tener un serio conflicto en entender el plan de Dios y cómo Dios necesita hacer cambios y ajustes en nuestra vida. Es cierto que Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es conocido como padre de multitudes, pero entonces el comienzo de Abraham es el significado del nombre. Abraham no significa padre. Abinu viene de la misma connotación de Abba, que es padre, pero Abraham significa enaltecido. O sea, alguien que define carácter, alguien que define personalidad, alguien que define, por decir así, un comportamiento, una forma de ver la vida, una forma de relacionarse con la vida, y todos nos podemos identificar. Hoy lo hemos resumido en 4 niveles de caracteres: colérico, sanguíneo, y los otros 2 no recuerdo ahora, pero bueno. La palabra Abraham significa enaltecido, padre enaltecido. En el capítulo 13 nos habla de ese padre Abraham, y cuando Lot, su sobrino, que es toda una historia muy hermosa y muy interesante de entender, se separan y cada uno se asienta en su lugar elegido. Luego en el capítulo 14 vemos a Abraham, que después del rescate de Lot, tiene un encuentro con un rey, con un guía, con una persona, Melquisedec, que aunque la misma Torá, la misma Biblia no nos dice mucho de él, después lo veremos más adelante, y les voy a mandar un documento a todos los de la casa de Israel para que lo lean y puedan entender. Es el encuentro. Abraham es bendecido por este rey, por este Melquisedec, y en el capítulo 15 vemos el pacto y la promesa que Dios hace con Abraham. O sea, Dios le promete descendencia, promete hacer de él una nación. Luego en el capítulo 16, situaciones dentro de estos ciclos que les acabo de mencionar al principio: rebelión, rebeldía, hacer las cosas a nuestra manera.
viene el nacimiento de Ismael. Y hay todo un estudio muy lindo que después se los voy a estar compartiendo, haciéndoselos llegar a todos los que están afiliados por su número de teléfono a la Casa de Israel, para que puedan tener este estudio con la situación y lo malentendido que hemos visto a Ismael, que representa todas las naciones árabes, y a Isaac, que representa a todo el pueblo de Israel, viniendo directamente de Abraham. En el capítulo 17 se cierra el ciclo de los que les mencionaba, en entrar en convenio, en entrar en pacto, una vez más, para comenzar una historia hasta el final del libro de Génesis. Se lleva todo este proceso donde entramos en espacio sagrado, en comunión con Dios, en obediencia a Dios, mientras la historia se va desarrollando, la historia de Abraham, de los hijos de Isaac, de Jacob, las 12 tribus, y nos va llevando hasta el último capítulo. Se entra en convenio, se entra en pacto, se entra en obediencia, se ve la justicia y la bondad de Dios sobre nosotros o sobre ellos en ese tiempo, y entonces así hasta la próxima exilio, hasta que viene la rebelión, viene la rebeldía, vuelve el exilio y se vuelve un ciclo del cual estaremos tocando ya más adelante en el libro de Éxodo. Entonces, el capítulo 1 al 11 del libro de Bereshit, inicios del libro de Génesis, nos está relatando la historia del principio de la humanidad. Pero a partir del capítulo 12, la narrativa de toda la Biblia se centra en una familia en particular, unos esposos. Había un hombre llamado Abraham, tiene su esposa, vive en una región totalmente ajena a lo que hoy se conoce como la tierra de Canaán o lo que es el Israel moderno, pero también es la familia de Abraham y su descendencia. O sea, la descendencia de Abraham va en la genética, va en los genes. Abraham es padre de bendición, padre de promesa por causa de la genética. Y cuando nosotros entendemos, y lo vamos a ver más adelante, especialmente creo que es en el libro, bueno, cuando nos llegue Deuteronomio o Éxodo, vamos a ver cómo cuando se rompe otra vez la relación, dice a los que están hoy presentes y los que no están con nosotros. Al leer el texto, se está refiriendo al futuro de las generaciones descendientes directamente de Abraham, Isaac y Jacob para el futuro. Esos eran los que no estaban allí presentes, pero iban en la genética del pueblo elegido y llamado por Dios. Sean los adoptados, que lo veremos en Éxodo, los recibidos, los que no eran descendientes directos de la genética, sino aquellos que se fueron agregando, que fueron adoptados y entraron a formar parte del convenio del pacto y recibieron las mismas bendiciones que Abraham tuvo, como si hubieran nacido de la simiente, del esperma de Abraham. Entonces, no solamente habla de la descendencia, sino el inicio de una promesa de hacer una gran nación, un gran reino. Abraham, como nosotros sabemos, era nativo, original, nacido en Ur de los Caldeos, más o menos en la región mesopotámica que cubriría toda la parte de Irak, la Irak moderna. Y allí la disolución de las lenguas sucede más o menos en Bagdad, que es más o menos la capital de ese imperio donde se está allí surgiendo y viene la división de eso. Entonces fue, y la Biblia lo puede dar por sentado y nosotros lo hemos enseñado y lo hemos dicho, que Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Y sí pudo haber sido el llamado, pero literalmente, textualmente en la Biblia, este encuentro entre Dios y Abraham surge es en la parte sureste de Turquía, cuando su padre Taré, con un deseo, ¿por qué el deseo? No lo sé, de dónde la Biblia no nos lo explica, no nos lo dice, tal vez los sabios antiguos pueden en la Mishnah y en el Talmud darnos pistas acerca de esto, pero el que sale con la intención de ir a Canaán, habitar y morar en Canaán, es Taré. Tiene a su hijo Nacor y tiene a su hijo Abraham. El otro hermano de Abraham ya había muerto y por eso Lot es sobrino de Abraham y de Nacor para ir a esa tierra de Canaán, pero suben hasta la parte norte diría suroeste de Turquía, de lo que es la conocida Turquía hoy, entre los límites con Siria y entre los límites con el norte de Irak modernos. Entonces, es allí donde comienza la historia de este Abraham Avinu.
nuestro padre Abraham. La pregunta es que yo te quiero hacer a ti en esta mañana, a ti que nos estás viendo personalmente, a ti que nos estarás escuchando cualquier otro momento. ¿De dónde vienes? Primera pregunta que debemos hacernos nosotros. Nosotros no tenemos un sentido de buscar mucho la descendencia. Y quiero decirle, a pesar de que los seres humanos, las naciones se han multiplicado en extremo, tenemos más de 7,000 millones de habitantes vivos sobre la faz de la tierra al día de hoy, mueren millones y millones y millones de personas diariamente, nacen millones y millones de personas diariamente. Nosotros no estudiamos genealogía. Y las genealogías son muy importantes porque las genealogías traen influencia genética, traen influencia moral, traen influencia de hacer cosas, traen influencia espiritual, afectan nuestras vidas. La pregunta número uno es, ¿lo que hacía mis tatarabuelos hasta el día de hoy me afecta? Muy buena pregunta. ¿De dónde vienes? La segunda pregunta que te quiero hacer para que pienses y puedas hablar con Dios por medio del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿qué influencias de tus ancestros, los que más te acuerdes? Yo creo que muchos de nosotros tal vez llegamos hasta el bisabuelo, ¿no? Y a veces sabemos muy poco del bisabuelo. La genealogía es importante conocer la historia porque trae esas influencias a mi vida hoy y son directamente de los padres. Muchas personas ven a los hijos y no se dan cuenta que lo que se está reflejando es en ese hijo o en esa hija es el carácter de lo que el padre pasó genéticamente y la influencia de lo que ese padre o esa madre entienden que es la mejor educación para sus hijos. Y desde niños, desde que nacen como una esponjita, comenzamos a filtrar y a poner muchas cosas en la forma en que ellos van a creer y van a concebir las cosas del día de mañana. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué influencias trae o trajo a tu vida familiar, a tu vida personal, la familia o el ambiente donde tú te desarrollaste como persona, como individuo? Entonces, esta es la tercera porción o parte del estudio de Génesis y es llamada Lech Lecha. En español se traduce, como les dije al ratito, vete, pero literalmente se interpreta vete, sal de ti mismo. Por eso cuando les dije al principio la palabra Abraham, enaltecido, tiene mucho que ver con lo que Dios está diciendo. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Pero al corazón altivo, mira de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Una influencia en nuestra vida, a pesar de que adentro puede, como decir, una doble personalidad o una forma doble de pensar. He sido influenciado por mis padres, he sido influenciado por la cultura, he sido influenciado por el ambiente en que he desarrollado, pero dentro de mí hay algo que tiene una lucha interna y es donde Dios tiene que llegar y digo, cambio y necesito cambiar esa situación interna de influencia para hacer de ti una nueva creación, para volver a restaurar el pacto, para volver a entrar a ese jardín del Edén, para entrar en ese convenio con Dios y poder tener la presencia de Dios junto a nosotros. Entonces, significa literalmente leja, vete de ti mismo. Y lo que más nos cuesta a todos nosotros, mis amados, es querer cambiar. No sé si usted ha escuchado muchas personas que dicen, yo nací así, yo soy así, y el que me quiere amar así, y aún se lo decimos a Dios, y si Dios me quiere amar, y si Dios me quiere salvar, me tiene que amar y me tiene que salvar como yo soy. Vete de ti mismo, significando que debería alejarse de todo lo que era conocido para esta persona en ese momento, hablando de Abraham. Abraham había sido influenciado por varias generaciones después de la caída de los o la separación de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Abraham había sido desarrollado. Viniendo de la descendencia de Sem, estaba siendo influenciado por la descendencia de Cam, un hijo que Noé mismo maldijo y trajo maldición. Y todos los cananitas, todos los cananeos, todos los jebuseos, heteos y todas estas personas que vivían en todas estas regiones de Mesopotamia traían costumbres de idolatría,
traían costumbres de hechicería, de adivinaciones, de astrología, tradiciones de fiestas que habían inventado ellos para adorar a sus dioses, que han venido afectando hasta el día de hoy en descendencia, interpretado de alguna manera un poco más light, diría yo, más, o sea, menos comprometida con la oscuridad, aunque viene con esa influencia de oscuridad. Tradiciones se celebran igual, yo no lo estoy haciendo por maldad, pero son tradiciones que afectan, y todo lo que era el ámbito familiar. Entonces, tenemos que salir de uno mismo, de todas estas cosas. No todo lo que mamá y papá me enseñaron es malo, pero si hay una situación familiar en la cual yo he sido influenciado en muchas cosas, yo tengo que romper todo eso, porque Dios me está diciendo, ven a mí. Haré de ti una persona, una nación, una familia totalmente diferente. Ven a mí. Ahora, según el libro de Josué, el padre de Abraham era Taret o Terah. Servía él, y dice el libro de Hazer, que él era fabricante de dioses, de figuras, así como Pablo vio a una jovencita que vendía templitos de la gran diosa Diana en Éfeso, en Pérgamo y en todas estas zonas afectadas por los griegos. Entonces, él nos dice que este Tare o Terah servía a dioses. En el libro de Josué capítulo 24:2 nos dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Yahweh Elohim de Israel, al otro lado del río, no está hablando del río Jordán, está hablando del río Éufrates, que separaba a la Mesopotamia en prácticamente dos civilizaciones. Todos los que vivían al oriente del río Éufrates eran los que venían con estas prácticas, literalmente, de todas estas cosas. Al otro lado del río habitan antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a otros dioses. Cuando el Eterno nos ordena salir de nosotros mismos, movernos, tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos pretender, desear, querer todas las bendiciones de Dios y simplemente no permitirle a Él que nos diga en qué fallamos. A nadie le gusta, pero si Dios nos dice en qué fallamos, al menos a Él, que dependemos de Él, de la seguridad, debemos permitirle que nos diga qué está mal y enderezarlo. Y por eso nos dio su Torá. Por eso nos dio su pacto. La Torá y el pacto es el espejo donde yo me miro. Por eso Santiago decía, aquel que se mira en un espejo y luego olvida cómo era, es un necio, es un infractor, es alguien que no se da valor a sí mismo. Y lo está tomando en la analogía física. Bueno, yo a veces ni me recuerdo cómo soy físicamente, pero lo está haciendo, la analogía es con relación a lo que Dios dijo. Yo me tengo que mirar al espejo de la Torá y no olvidar mi rostro, no olvidar lo que veo allí. Y cuando yo defino lo que veo allí, es mi responsabilidad única y exclusivamente salir de mí mismo. Si quiero entrar en pacto, si quiero entrar en convenio, si quiero estar en la esfera de bendición, de provisión, de seguridad, de confianza y especialmente en la esperanza de la vida eterna bienaventurada. En el comienzo de la historia de Abraham, en capítulo Génesis 12:1, Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra. Piensen en Abraham tal vez como un joven, como no sabemos exactamente qué edad tenía. Bueno, si ya tenía a su esposa, ya era un hombre adulto, tenía a Sara, no tenía hijos, sale con su hermano Nacor, sale con su padre Taré. Y dice la escritura, si usted la lee bien, suben a Aram, que es al sureste de Turquía, en la frontera con Siria e Irak, como se los dije, y es allí donde le dice, vete de tu tierra. ¿Por qué le dice, vete de tu tierra? Lejos de tu familia, lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo no le mostró. En la medida que vas caminando, yo te voy guiando y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, donde yo quiero ponerte, donde yo quiero establecer convenio, pacto contigo. Entonces, vete de tu tierra. Cuando una persona llega joven o un poco adulto a los Estados Unidos, que fue lo que le pasó a Noemí y a su esposo y a sus dos hijos cuando salen de Belén,
Esta historia la encuentran en libros de los profetas y los escritos me imagino, de las crónicas y los reyes. El Cana, no es el Cana, ahora no recuerdo el nombre y no voy a ponerme en ese lío porque no es importante, pero la historia está allí. Dice que salió el esposo, Noemí, sus 2 hijos, y se fueron a Moab, donde no tenían que haber ido, porque en Belén había escasez de pan. Al llegar allí, sus hijos se casan con moabitas, pero mueren. Su esposo muere. Y la tendencia número 1 es regresar a la casa de donde salí, regresar al lugar de donde yo vengo. Entonces, una persona que venga como extranjero a los Estados Unidos y tenga las mayores calamidades del mundo, se le murió la mamá, se le murió el papá, la tendencia número 1 es regresar a su ciudad de origen, no deportado, sino voluntariamente, regresar a su país, regresar a la casa de sus tíos, regresar a lo que conoce, regresar a su idioma, regresar a su cultura, regresar. Y Dios decía, Abraham, hay algo en ti que tú sabes que está en ti, y para que no regreses a tu casa, a tu tierra, a tu familia, a la casa de tu padre, sígueme, yo voy a hacer de ti alguien diferente. Y dice que Abraham allí creyó a Dios. Yahweh no le dice a Abraham dónde lo está llevando, pero aún así Abraham le obedece. Ahí donde se consolida, Dios le hace un llamado a Abraham, él cree, pero allí no se consolida el pacto de ese llamamiento. Hay que entrar en convenio para honrar mi fe. Entonces Dios, para poder honrar ese convenio, pasaron más de 25 años después para corroborar ese llamamiento, para sellar ese pacto, para sellar eso. En este primer lugar, el primer pacto de irse y salir y tomar la decisión es la famosa circuncisión, de la que muchos han hablado y hay mucho tema y mucha tela para cortar. Pero el segundo pacto para rectificar el convenio y hacer de la nación que Dios le prometía hacer fue con el ofrecimiento del sacrificio de su hijo Isaac, y lo veremos más adelante. Entonces, no regreses a la tierra de tus padres. Yo te voy a mostrar una tierra, y él le obedece y sale prácticamente, aunque no estaba ya en su país, porque estaba en el norte, en la parte de Turquía. Allí él decide no regresar, salió de su país con su esposa y su sobrino Lot en una completa y total fe, confiando en la palabra y la guía del Eterno. Abraham fue conocido dentro de lo que hoy conocemos como hebreos, fue el primer hebreo. Los hebreos no existían como nación. Los hebreos no existían como civilización, como cultura. Le dieron el nombre a Abraham. Acuérdense que ya no está Taré, su padre, su influencia, pero como él cruzó el río Éufrates, para él fue un bautizo, para él fue una inmersión, una purificación de abandonar esto, y le llamaban, es como por ejemplo a todos los inmigrantes que entran por el Río Grande en México, les llaman mojados. A Abraham le llamaron hebreo porque cruzar, así como el Río Grande mojado, cruzar de una civilización, de una cultura a otra. No necesariamente tiene que ser buena, pero diferente. Entonces, la palabra hebreo original es ibri, que significa alguien que cruza. Por eso cuando nosotros salimos de nuestro pecado, de nuestro arrepentimiento y reconocemos cosas, salimos de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido cruzados por el bautismo, hemos sido regenerados por el bautismo. Miles de creyentes hoy en día van a Israel para ser sumergidos y prácticamente tener como un rebautismo en el mismo río Jordán. Lo que hemos recibido, los que hemos recibido el perdón a través de entender que el sacrificio de Yeshua en el madero, nosotros hemos sido sumergidos espiritualmente en aguas vivas, no las aguas del Jordán, no las del río Éufrates, no la del mar Rojo, sino que hemos atravesado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Hemos sido llamados a dejar las prácticas perversas del mundo
más allá del río, del otro lado del río, lo que otras personas creen, para cruzar a este otro lado y tener una vida nueva en obediencia, primero en el desarrollo del conocimiento de su palabra, de su pacto, de su instrucción, y comenzar a ser un mejor ciudadano del reino de Dios, en total obediencia al pacto que Él nos manda. Dios hizo un pacto y las reglas, condiciones, decretos, estatutos y mandamientos de ese pacto están reflejados en la obediencia a todo lo que nosotros aprendamos y comencemos a obedecer de Él. Si yo no sé algo que dice la Torá, no soy responsable. Sinceramente, si yo no sé, Dios no me va a condenar. Dios va a tener al contrario más misericordia de mí porque no conozco. Pero si una vez conociendo lo que dice la Torá, una vez conociendo los estatutos, una vez conociendo los decretos, una vez conociendo el deseo de Dios de hacernos cruzar, no lo obedezco, entonces yo puedo morir por mi incredulidad o por mi desobediencia. A algunos les puede tomar un tiempito obedecer, pero que al final obedezcan, están bien y en paz con Dios. Esto es un proceso de crecimiento. En el capítulo Génesis 12, verso 5, dice, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Aram. Ya Abraham había vivido varios años en Aram, había hecho familia, había crecido, había comprado esclavos, siervos, almas, de las cuales él mismo era responsable de cuidar, de proteger. Estos siervos no, eran mucho más que esclavos. Eran personas que dependían del cuidado de Abraham y de Sarai en aquel momento. Y dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, Yahweh escogió a Abraham, un hombre casado con una mujer estéril, para convertirse en el padre del pueblo de la nación de Israel, donde quiera que se encuentre. Israel no es el país geográfico que en los últimos 60 o 70 años hoy nosotros conocemos como Israel. Israel ha existido desde el momento en que Jacob fue cambiado su nombre. Ese es Israel. Israel no es solamente un país geográfico, Israel es una nación esparcida. Y Dios le dijo a Abraham, si tú por la arena del mar, asimismo podrás contar tu descendencia. O sea, esto es un país, librémonos de esto. Israel no son los judíos. Lo que hoy se conoce como no es Israel exclusivamente. No es esa. Dios dice que en Abraham va a convertir una nación grande, numerosa, multiplicada, y esa nación será luz a las naciones, danza a las naciones, consuelo a las naciones, disposición de iluminar a las naciones para que conozcan a Dios. No es el judío, no es el pueblo judío, es el pueblo de Israel. Y Dios le llamó a Abraham, al cambiarle su nombre, Abraham, padre de muchas naciones. Tomó al Abraham enaltecido, confiado en sí mismo, lo transforma y lo lleva a ser padre de multitudes, padre de naciones. Y las naciones de la tierra serán benditas. Al que bendiga la simiente de Abraham, al que ame la fe de Abraham, automáticamente van a hacer el convenio con Dios por fe que Abraham tuvo. Es un padre de naciones. Entonces, Abraham no sabía exactamente dónde iba, pero al entrar a Canaán, Yahweh le reveló que la tierra donde estaba parado sería lo que se llama la tierra prometida. Miren lo que dice el verso 6 y 7 del capítulo 12. Atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, a tendencia, daré esta tierra. Entonces, él edificó allí un altar al Eterno. Miremos su primer mandato, su primera promesa y los primeros altares. Dios creador
significa, como Abraham está diciendo, yo estoy dispuesto a sujetarme al convenio, al ofrecimiento que tú me estás dando. El Eterno, él edificó ese altar porque allí fue donde escuchó y donde se había ofrecido para ratificar la promesa. Entonces miremos la promesa de Abraham, Génesis capítulo 12, verso del 1 al 8. En el capítulo donde vemos es el primer mandato a Abraham, la primera promesa, los primeros dos que Abraham edificó a Yahweh, invocó su nombre, Génesis 12:1. Ve a la tierra que yo te mostraré. Yahweh no le especificó exactamente el lugar, pero aún así Abraham obedeció. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, promesa, una promesa tremenda. Y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Basado en esto, el altar, el convenio, el pacto, la ratificación. Entonces, esta bendición y pacto que Yahweh hizo a Abraham es introducido en estos versos y fue reafirmado, el mismo pacto fue reafirmado en Génesis 15, Génesis 17, Génesis 26, Génesis 28. Yahweh se ha manifestado a través de la historia completamente ratificando que Israel es su nación, es su pueblo adquirido, comprado con precio de sangre, con precio de formulación de pactos, de convenios, de obediencia, de caos, de todas las situaciones. Dios ha soportado, ha aguantado, ha sostenido, ha perdonado, ha exiliado, ha recuperado, ha restablecido una y otra vez, porque así se va cumpliendo todo el ciclo hasta el final de los tiempos, como nosotros lo vemos en el día de hoy. Entonces, Génesis capítulo 12, versos 7 y 8 dice, Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar y a Yahweh que le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, casa de Elohim, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente, y edificó allí segundo altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Esto tiene mucho que ver con los eventos que Yeshua HaMashiach iría a hacer más adelante, unos 3000 años más adelante. En Génesis capítulo 12 dice, hubo una gran hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Y ahí es donde nosotros basamos nuestra vida en decisiones. Si Dios te promete que te lleva a un lugar y te va a sostener, nuestra tendencia humana de la influencia del pasado es buscar sustento. Para nosotros lo más importante es resolver el día de hoy, punto. Y a veces nos vamos a hacer cosas en ese mover de resolver nuestras situaciones que nos alejan del propósito y la voluntad de Dios. Claro, si hoy yo, Diego Jaramillo, y no lo he hecho, porque no lo he hecho ni me puedo jactar, he cometido más errores que muchas más personas, pero si viendo esta situación, diría yo, para salvaguardar mi conciencia un poco de todos mis errores, si Dios me llamó, Dios me invitó, Dios me sostiene, no me muevo en medio de la situación más caótica, en medio de la... Claro, no estoy diciendo que voy a esperar que una empresa venga y me busque y me diga, te estoy buscando. No, yo tengo que salir, yo tengo que buscar, pero dentro de los parámetros de no contaminar mi vida y mi nueva vida y mi nuevo caminar con Dios. Ahí donde Abraham desciende a Egipto y todos entendemos lo que significa Egipto para nosotros en su contexto que ilustra nuestra condición de caído. Esta es la primera vez en que vemos el nombre Egipto. Egipto para nosotros en español a veces no significa mucho, pero la palabra con que se menciona el nombre de Egipto es Misraim en hebreo. Y si nosotros leemos en Génesis capítulo 10, verso 6, dice, los hijos de Cam, el hijo que Noé maldijo, por la creencia de los sabios antiguos, no simplemente fue que lo vio desnudo al papá. Los sabios, aunque el texto no lo dice literalmente, cuando dice conoció la desnudez de su papá, en medio de su embriaguez, hubo más que simplemente verlo desnudo, un incesto. Y el hermano se lo contó a sus hermanos. Por esta razón, al sentirse Noé violado, no solamente en su autoridad de padre, no solamente ultrajado o
falto de condición en lo que era el progenitor y el guardador y el protector de esta familia, se sintió violado literalmente, físicamente, y maldijo a su hijo Cam. Entonces, los hijos de Cam, hijo de Noé, son Cus y Misraim, Put y Canaán. ¿Se dan cuenta cómo esa maldición, con justificación, trajo maldición generacional? Y cuando nosotros vemos el Egipto, Misraim, el Egipto donde estaban esclavizados, es simplemente la consecuencia futura, a casi 1000 años más tarde, de las consecuencias de cómo una maldición puede visitar hasta 1000 generaciones o muchas generaciones. Entonces, el nombre Misraim, solamente este nombre se encuentra en los lenguajes semitas. No lo vamos a ver en español, no lo vamos a ver en inglés, no lo vamos a entender, pero cuando lo vemos dentro del contexto del hebreo, esto es lo que realmente está significando. La influencia de una descendencia, tu familia, tu parentesco, tu tierra, cuánto afecta tu vida futura. La palabra nos dice que Abraham descendió a Egipto. Esta palabra tiene una connotación tanto física como espiritual. Después de poco tiempo de su llegada, la fe de Abraham fue probada. Cuando regresa, entonces Yahweh le había prometido darle descendencia o darle tierra a su descendencia, que está ocupada por los cananeos. Una sequía provoca una hambruna severa en la tierra de Canaán. Abraham toma la decisión de irse con su esposa, sus siervos, sus rebaños, y viaja a Egipto, donde las abundantes aguas del Nilo estaban dando el cultivo, la alimentación y la seguridad por años. Egipto, al igual que Canaán, son tierras paganas por ancestros, los descendientes, como les dije, de Cam, donde adoraban en estas mismas tierras número de dioses. La reputación más cuestionable o más discutible o más aberrante en estas tierras era la perversidad en la sexualidad. Todo lo que nosotros podemos ver hoy en día, todo tipo de aberraciones sexuales, pero especialmente las contra naturaleza, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo. Todas estas aberraciones, orgías mezclados entre todos contra todos, era una práctica muy normal. De hecho, más adelante en el libro de Éxodo, cuando vemos que adoraban al becerro, la euforia fue tal que estas prácticas se hicieron presentes en el campamento donde el pueblo de Israel estaba sentado en el monte Sinaí. Entonces Abraham tomó el riesgo de exponer a su esposa a ser victimizada, a descender a una tierra pagana y una tierra inmoral. Déjenme hacerles esta pregunta, mis hermanos, los que me escuchan. ¿Fue una decisión correcta? La verdad yo podría decir, ni lo sabía a lo mejor, pero ¿fue una decisión correcta? Si nosotros dependemos de un llamamiento, cada cosa que nosotros vamos a hacer en nuestra vida tiene que tener una forma directa de consultar. ¿Es lo que Dios quiere? Y sí, en cierta manera, como una vez nuestro hermano Carlos nos predicó en la congregación donde participábamos, yo dejo de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Dios, que me liberó y me compró. O sea, no es ser libertados para vivir en el libertinaje, es salir de esa libertad de esclavitud que me tenía a una esclavitud un poco mejor, más saludable, mejor, pero sigue siendo esclavitud. Entonces la pregunta es, ¿Abraham le consultó su decisión a Yahweh, aquel que lo llamó, aquel que lo prometió, aquel que le diría que le daría todas las cosas? ¿O sería que en su gran fe, automáticamente en su gran fe, Dios me va a proteger, Dios me va a proteger, Dios me va a guardar, Dios me va a guardar y me va a guardar? Y sí, nosotros lo vemos. Yahweh lo protegió, porque es que no lo hizo por Abraham, no lo hizo por Saraí, no lo hizo por los siervos, lo hizo por el pacto que él había hecho consigo mismo. Dios no puede violar su pacto. Y cuando Dios lo escogió y cuando Abraham obedeció, ya Dios sabía que él iba a ir a Egipto y con todo y eso lo guardó, lo protegió, pero no por causa de Abraham, sino por guardar su pacto y promesa de que él iba a ser una gran nación, en su descendencia iban a heredar la tierra, y Dios le está haciendo por amor a su nombre y a su palabra única y exclusivamente. No es por ti ni es por mí, no es por tu protección, no es por la mía, es por honrar su propio y santo nombre. Baruch Hashem, bendito el nombre. Dios mantiene su plan.
Dios mantiene su palabra y se va a realizar regardless, quiéralo o no quiéralo. Yahweh no iba a permitir que Abraham y Sarai fueran victimizados de esa manera, pues eran los patriarcas de donde iba a venir la línea de su hijo, Yeshua HaMashiach, el Mesías. Y esta línea tenía que mantenerse limpia, no exenta de fallos, no exenta de caídas, pero era la simiente, la será, aquella genealogía que iba a traer la vida del Mesías. En el capítulo 14, y quiero adelantar rápido porque me falta demasiado material, vemos la historia de Abraham, que es bendecido por Melquisedec. La palabra Melquisedec viene de dos palabras, Malki y Sedec. Malki aparece en el libro Strong como rey y Sedec en el libro de Strong como justicia. El libro de Hebreos nos lo dice rey de paz, rey de justicia, rey de Salem o Shalom, rey de paz, rey de justicia. En la narrativa de esta historia aparece un personaje muy intrigante, este Melquisedec. El texto, cuando lo leemos, no revela mucho de lo que realmente es este rey de paz o rey de Salem y sacerdote de Dios. Por eso Yeshua, cuando es puesto en la tierra, no es sacerdote conforme a la descendencia de Aarón o los levitas, sino que es de una genealogía parecida a Melquisedec, que no tiene genealogía. Lo dice el libro de Hebreos claramente. Entonces, él nos está dando esa visión y nos revela que de esa familia, de esa herencia, vendría nuestro Mesías. Entonces, mira lo que dice Génesis capítulo 14. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Pan y vino. Dos palabras. Le pudo haber traído bandeja paisa o le pudo haber traído la comida típica, lentejas, como Saúl y Jacob. Pan y vino. Recuerden que el pan y vino son características milagrosas y expresiones teológicas muy importantes en las palabras de Yeshua en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él hablaba y se mezclaba la analogía del vino con su propia sangre. El que tome mi sangre o beba de mí, no tendrá sed jamás. Él era sacerdote de Elohim Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Elohim Altísimo, bendito seas tú, Abraham, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Elohim Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, a Melquisedec, el diezmo de todo. ¿Qué nos está mostrando a nosotros esta acción al decir que le da el diezmo de todas las cosas? En el Salmo 110, versos 1 y 4, un salmo de David, dice, Yahweh dijo a mi Adón. Aquí hay una, cuando lo leemos directamente en el texto en español, a veces no entendemos mucho. Yahweh dijo a mi Adón. Si pudiéramos transliterarlo de una manera comprensible para nosotros, Adonai dijo a mi Adoní. Para David, el Adoní era Mashiach. Mashiach reconocido en Israel como el Señor para la nación de Israel. Y le dice, siéntate a mi diestra. Y este es un contexto que nosotros tenemos que mirar dentro de la mente hebrea. No puede haber un trono y un trono al lado, si creemos que el uno y el otro son uno solo. No cabe en la mente. Cuando dice, siéntame a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, tenemos que entender lo que dice Pablo con relación al mismo tema en Primera de Corintios 15, comenzando con todo el proceso del bautizo y cómo hemos sido bautizados y cómo nos lleva hasta la culminación de ese capítulo, donde aquel que le fue entregado todo poder, toda autoridad, toda potestad, y aún la muerte ha sido sometida a sus pies, pero el que le sujetó todas las cosas no está sujeto a aquel que sujetó todas las cosas. El que le sujetó todas las cosas no se sujeta a él. Ahí estamos hablando de ese Yahweh, único, perfecto y en la esencia de todas las cosas. Entonces dice el verso 2, Yahweh extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Yahweh ha jurado y no se retroceda. Mire lo que dice David, tú eres sacerdote. O sea, Yahweh le dijo a mi Adón todas estas cosas. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando el Adoní, es alguien que se le ha dado el poder de gobernar, se le ha dado el poder de ser soberano, sea humano o divino, lo tiene. Es el amo y es el dueño. Y en la carta de los Hebreos vemos al escritor de los Hebreos, que creemos entender que fue Pablo mismo, explica lo siguiente acerca de este misterioso personaje. Hebreos capítulo 7 versos 1 al 4 dice, porque este Melquisedec, rey de paz, rey de Salem, sacerdote de Elohim Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham entregó el diezmo de todos los despojos de esos reyes, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al hijo de Elohim, permanece sacerdote a perpetuidad. Considera pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de todo su botín. Entonces, estos versículos nos indican que el rey de Salem, el sacerdote de Elohim Altísimo, era una figura del Mesías. No tiene una genealogía traceable para discutir todo lo que en el judaísmo se cree hoy y todos los maestros de todo el mundo que sí, que no, que sí. Realmente, si Dios pudo sacar de la tierra, como les mandé a los de casa de Israel que están conmigo, lo que significa ese sacar de la tierra, lo que es la tierra Eretz y lo que es el polvo de la tierra, espero que lo hayan leído y entiendan un poco esto. No pudo haber hecho lo mismo, poner una simiente dentro de un vientre y dejar de ser Dios o minimizarlo. ¿Por qué nosotros ponemos a Dios en un término humanidad si es imposible? Hermano, tenemos que ampliar un poco más el poder de Dios para santificarlo, para glorificarlo. Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera y a quien quiera. Entonces, estos versículos nos indican que este rey era esa figura mesiánica porque era lo único que puede finalmente completar los ciclos de caos, de muerte, de destrucción, y llega solamente después del último ciclo, redención total, y después de la redención total no hay más caos, no hay más pecado, no hay más rebelión, no hay más muerte, no hay más nada de esto. Y entramos en ese ciclo octavo de paz, como se celebra el gran día de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Es una sombra profética de lo que ha de venir. Entonces, el capítulo 15 nos habla del pacto y la promesa que Yahweh le da a Abraham. Génesis capítulo 15 dice, después de estas cosas, la palabra de Yahweh vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Después de estas cosas, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué cosas va a hacer Dios? Después del rescate de Lot al salir de la tierra prometida, Lot encontró más tarde en medio de una guerra, se escogió un lugar equivocado, prefirió la prosperidad física literal de Sodoma cerca de Gomorra que la bendición de la tierra prometida. Lot pudo haber sido parte tranquilamente en la tierra prometida igual. Estando allí, él y su familia fueron llevados cautivos. Y vemos a Lot como una genealogía que se desprende desde Abraham, aunque no lo hemos visto todavía cuando entremos en Jacob, pero es una familia, es una simiente que viene de Taré, que se desprende un poquito y se va al mundo perdido. Y no necesariamente representa las naciones que se van a perder del todo la desobediencia, sino que representan aquellos que antes de traer juicio van a ser rescatados al final momento. Lo representa que en los postreros tiempos, por ser de la descendencia de Abraham, de alguna manera, no de su propia simiente, pero en propia familia, son aquellos que van a tener la oportunidad de poder ser redimidos, perdonados, sacados antes de la destrucción completa cuando venga sobre la tierra. ¿Qué quiso decir
Yeshua cuando dijo que Abraham había visto su día y se regocijó? Bueno, la respuesta la tenemos nosotros en la misma Torá, en la misma palabra. De la gran y terrible oscuridad que abrumó a Abraham, Elohim se le apareció a él como una luz, como una antorcha en la menora, en llamas, y pasó entre las porciones. Abraham hace un pacto con este llamamiento. Dice que coge una res, la parte por la mitad, hay oscuridad. Y dice, cuando leemos el texto, que Yahweh pasó entre medio de las llamas, pasó en medio de las porciones sacrificadas de pacto. Yahweh habló a Abraham diciéndole una promesa sobre el nacimiento de una semilla, de una cera, de un esperma que iba a salir de sus lomos, y sobre su regreso a tomar posesión de la tierra prometida. Eso ya lo comenzamos a ver en 1948. Ahora, la palabra será o será es semilla, simiente, y en hebreo aparece en el verso 18 en singular. Aparece en plural, aparece será en el verso 18, pero aparece en plural, serim. Por tanto, está hablando de una semilla que multiplicará semilla y dará vida a semillas en lo porvenir. Por eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Éxodo. En Génesis capítulo 15, verso 18. En este día Yahweh hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia, a tu será o será, he dado esta tierra desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el gran río Éufrates. Quiero hacer una nota. Ni aún el rey David, siendo uno de los reyes más poderosos que tuvo Israel y más prósperos, aparte de su hijo Salomón, Salomón no entró en conquistas de imperios o de territorios, sino que Salomón ya contuvo todo lo que su padre había conquistado y alcanzado. Desde que Josué entró a la tierra prometida, David alcanzó todo el territorio. Quiero decirle, en esta promesa que Dios le hace a Abraham, ni siquiera David logró alcanzar todo este territorio. Esto hace aludir a la redención final, cuando nos dice que Yahweh hizo un pacto con Abraham ese día. Los profetas usaban la palabra ese día para indicar el futuro del día de Yahweh, la hora del juicio, la redención final. Está apuntando a una sombra de lo que está por venir. Ahora, en Génesis capítulo 15, los sabios, de la Torá explican y dicen: le reveló el futuro desde el día del éxodo de Egipto hasta el día del establecimiento del reino mesiánico sobre la tierra. Entonces, la tradición sobre la visión de Abraham de la era mesiánica explica por qué Yeshua dijo en Juan capítulo 8, verso 56, Abraham, vuestro padre, se regocijó esperando ver esa manifestación que el pueblo de Israel ya estaba viéndolo cuando él caminó dentro de ellos, y dice, allí, cuando lo visualizó, cuando tuvo una visión clara, lo vio y se alegró. No era que estaba, pero ya lo entendía claramente el plan de salvación de una gran nación, de herencia, de poseer la tierra. Abraham se alegró el ver el día del Mesías. Y quiero decirle, Abraham hasta el día de hoy, como nosotros, estamos viendo y nos alegramos en el retorno de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, a establecerse aquí en la tierra como pacto perfecto. El éxodo de Egipto ocurrió 430 años más tarde. O sea, después de esta situación, después de esta visión, después de este pacto, después de este sacrificio que Abraham hace, 430 años más tarde, ese mismo día, en Éxodo capítulo 12, verso 40 y 41, dice: el tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue 430 años, y vino la redención. Y después de 430 años, en ese mismo día, todos los ejércitos de Yahweh salieron de la tierra, y ellos salieron de esa esclavitud. Esto significa que el éxodo en Egipto y el primer día de Pascua, el primer día de Aviv, día 15, coincidieron con el aniversario del mismo día en que Yahweh había hecho pacto con Abraham. Aquí podemos deducir que 430 años antes de la primera Pascua, de la que se celebró en Egipto, Abraham sacrificó los animales para el pacto el día 14 de Aviv. Luego él esperó, él ahuyentaba, de acuerdo al texto, los pájaros y esperó por Yahweh. El sol se puso, la oscuridad cayó y comenzó el día 15 de Aviv.
que es el primer día de la Pascua, el Todopoderoso apareció en forma de una antorcha ardiente, que la conocen en el libro de Éxodo como menorá. Nosotros la conocemos confirmando el pacto de Abraham como Yeshua, la luz del mundo, ratificando el pacto que Dios había hecho con Abraham. Ya voy a terminar. Esto implica que en el aniversario del día en que Abraham sacrificó los animales para hacer el pacto con Yahweh, ese mismo día, 14 de Abib, los hijos de Israel sacrificaron sus corderos de Pascua en Egipto. Además, nuestro maestro sufrió y murió con el aniversario, con ese aniversario o en ese aniversario en ese mismo día. En el aniversario de la noche en que Abraham tuvo una visión de grandes y terribles tinieblas, el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos en Egipto, y en la víspera de Pascua, cuando se puso el sol, cerraron la tumba del Mesías. Una gran y terrible oscuridad cayó, pero desde la oscuridad de la tumba, una gran luz apareció e iluminó al mundo, redimiendo a todos aquellos que lo acepten, le sigan, que guarden su palabra, que obedezcan sus mandamientos. Este fue el día en que Abraham vio y se alegró. Baruch haba beshem sed ha-Elohim. Bendito el que viene en el nombre de Elohim, de Yahweh, el Cordero de Elohim, Yeshua HaMashiach. Espero haya sido de bendición a su vida. Espero haya aprendido algo. Y es el anhelo y el deseo de mi corazón que Dios le bendiga y le guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de usted misericordia. Dios levante su rostro sobre usted y le conceda su paz. Gracias por estar con nosotros.